en nuestro canal Establecete en YouTube para más esta conferencia web en que vamos a hablar de infraestructura, cómo salir de la crisis. Yo soy Cleber Sanquín, socio de SABC Abogados, responsable del área de infraestructura hace más de 10 años. Una de mis más importantes publicaciones de este sector es mi tesis doctoral sobre riesgos e incertidumbre en los contratos de PPP, que es un tema aún más relevante en la pandemia. Tengo el honor de hablar con dos abogados brillantes, mis amigos, Gonzalo de la Voz de Chile y Ricardo de Monás de Argentina, que van a hablar de la situación de sus países con relación a infraestructura. Muchas gracias, amigos. Estamos conectados en YouTube con una buena audiencia. Y ahora paso la palabra para Gonzalo para que se presente y hable un poco de su oficina. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Clever. La verdad que es un honor y te agradezco muchísimo la invitación a participar de este webinar en un tema que sin duda va a ser un desafío. Honorato de la Voz es una oficina que fundamos junto con varios abogados hace ya 5 años, un poco más. Todos éramos socios de otros estudios y por distintas razones quisimos hacer una oficina full service, pero quizá más boutique, adelantándonos un poco a lo que creíamos que era el futuro. La verdad que nunca pensamos que iba a cambiar tanto la realidad de los abogados, pero sin duda el tener una estructura más flexible, más dinámica en estos tiempos ha sido una ventaja. Nosotros tenemos una importante experiencia en materias de infraestructura como oficina e individualmente. Me tocó participar en el primer bono de infraestructura internacional que se hizo en Chile en los años 90 para el aeropuerto de Santiago, en un bono liderado por ABN AMRO. Después participar en muchísimos financiamientos de bonos de infraestructura. Como ustedes, muchos los que están escuchando esto, conocerán, en Chile el sistema de concesiones e infraestructura partió con bastante éxito a mediados de los 90. Con sus tropiezos, dificultades, pero sin duda ha sido muy exitoso. Los primeros financiamientos fueron todos hechos vía bonos de infraestructura que eran comprados por los fondos de pensiones para efectos de tener el rating que requería. Se recurría a los monoliners, los MBIA, Excel, etcétera, algunos de ellos que en paz descansen. Después de la crisis del 2008 ya no existen. Y desde entonces, sin duda, en Chile ya estamos en concesiones. Por ejemplo, me tocó participar en el financiamiento del bono de Talca-Chillán. Bueno, esa concesión se está relicitando ahora por casi segunda o tercera vez en este preciso año. Está atrasado, pero se está haciendo. Como propietarios y operadores de esa concesión han pasado 3 distintos concesionarios. Hoy día de ISA, Colombia. Antes estaba una empresa española, Cintra, y anteriormente estuvieron otros españoles que fueron los que construyeron. También me tocó participar, y después vamos a hablar un poco, como miembro de las comisiones arbitrales que existen en Chile para solucionar los conflictos entre el concesionario y el MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas. He participado en 3 de esas comisiones, que ya vamos a explicar un poquito cómo operan. Y hemos estado en varias transacciones de M&A, de infraestructura, representando a entidades como fondos de inversión, como fondos de promoción, el caso COFIE, FIEX de España. También nos tocó participar mucho en lo que fue la privatización y posteriormente programa de concesión de sanitarias en Chile. Junto a un equipo me tocó asesorar a la Corfo, que es la entidad que concesiona las concesiones, medio redundante, pero en Chile es así, se concesiona la concesión o el derecho a explotar la concesión, que ha sido muy exitoso. En Chile prácticamente el 98% de las aguas son tratadas, hay una cobertura importante de agua potable y todo eso se debió a una decisión del presidente Frey de los años 90 de primero vender propiedad y posteriormente el presidente Lago de concesionar.
Hemos tenido experiencia en temas de hospitales, de cárceles, que yo diría que no fueron exitosas. En el caso de cárceles, hospitales, estamos en un nuevo impulso importante. Por lo tanto, hablar de estos temas sin duda es algo que nos apasiona y están los desafíos que vamos a conversar en un rato, como una actividad que sin duda es reactivadora. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Ricardo, la palabra es tuya para que se presente y hable un poco de su oficina. Gracias, Clever. Un placer estar con ustedes compartiendo este webinar. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Ricardo Barreiro de Imonás, soy socio del estudio Barreiro Oliva de Luca, Jacan y Castro, con sede en Buenos Aires. También soy responsable del área de infraestructura y construcción e ingeniería. El estudio es también joven, relativamente joven, tenemos 2 años en el mercado, tuvimos algunos de los socios trabajando muchos años en otro estudio en Buenos Aires y decidimos crear una nueva firma también con un enfoque más bien full service, justamente para tener mayor flexibilidad y tener un poco más de cintura para acomodarnos a una competencia bastante fuerte que se da en el mercado legal argentino. Básicamente el estudio tiene 5 grandes áreas de práctica. Una de ellas es la que lidero yo, infraestructura y construcción. Tenemos un área de práctica muy fuerte en todo lo que tiene que ver con tecnología y fintech, y e-commerce. Asesoramos a plataformas de pago, a empresas de e-commerce muy importantes. También tenemos una práctica muy fuerte de disputas y litigios, incluyendo arbitrajes y demás. También tenemos una práctica corporativa y de nuevos negocios, inversiones y finalmente también laboral. En cuanto a mi experiencia, también hace prácticamente 20 años que me dedico al tema de infraestructura y construcción. Me ha tocado, en suerte, intervenir en proyectos muy grandes, gasoductos, refinerías, plantas de generación de electricidad. Más recientemente estuve vinculado, asesorando a una empresa mundial líder en e-commerce en contratos de diseño y de construcción de hubs de datos que se iban a instalar en Bahía Blanca. También estuve involucrado en proyectos religiosos, asesorando a algunas religiones internacionales en la construcción de templos, lo cual tiene una particularidad y una especificidad muy, muy especial. También me ha tocado trabajar en el proyecto eléctrico Condor-Cliff Barrancosa, asesorando en aquel momento a Evisa, la empresa del Estado que tenía a cargo de la supervisión del proyecto, y también en el proyecto Garaví-Panambí, proyecto binacional entre Argentina y Brasil, que implicaba básicamente construir 2 represas hidroeléctricas sobre el río Uruguay, y donde nosotros también asesorábamos a Evisa, que era la entidad responsable del proyecto del lado argentino. Del lado brasileño estaba Electrobras. Soy actualmente el copresidente del International Construction Projects Committee de la International Bar Association. Soy presidente de la Sociedad Argentina de Derecho a la Construcción y fellow de la Academy of International Construction Lawyers. En cuanto a, como introducción muy rápida a lo que es el sector de la infraestructura en Argentina, la verdad es que es un sector que ha tenido cambios muy bruscos a lo largo de los años, y especialmente en los últimos 30 años. Hemos cambiado de modelo muy rápidamente, muy bruscamente, y ello ha tenido efectos muy significativos sobre uno de los puntos que vamos a conversar más adelante en esta charla, que tiene que ver con la seguridad jurídica. Pero en general es un sector que ha tenido grandes logros y que ha logrado grandes cambios, y que también ha generado enormes dolores de cabeza y problemas. Quizás la diferencia más notable es que, a diferencia de otros de los países de la región, como Brasil, Uruguay en alguna medida, Chile sobre todo, y Perú, Argentina atrasa significativamente en
en modelos de contratación pública y especialmente en modelos de contratos de obra pública. Se ha resistido la administración pública durante muchísimos años a implementar modelos de contratos más modernos, siempre se ha resistido a implementar metodologías de resolución de disputas más dinámicas y se ha aferrado al concepto tradicional de obra pública con el viejo modelo del derecho administrativo francés, lo cual, a mi modo de ver, es el principal lastre que tiene el sector en Argentina. Obviamente vamos a abordar estos temas en función de las preguntas que nos vaya haciendo Clever más adelante. Muy bien, muchas gracias a los dos. Que nuestros tres países ahora tienen no solo una crisis de salud, sino también una crisis política y económica. También es común a nosotros la opinión de que la infraestructura es una de las salidas de la crisis. Entonces vamos a enfocar en 4 preguntas sobre aspectos legales e institucionales con relación a la infraestructura. Pienso yo que hay cosas comunes y algunas cosas que son distintas y que nos darán la oportunidad de profundizar la reflexión en ellas en el tiempo que tenemos acá en esta charla. La primera pregunta es si existen nuevas medidas legales en relación con el sector de infraestructura para enfrentar la crisis en sus países. Empezamos con Gonzalo. Perfecto. La respuesta directa es que hasta el momento no hay un plan, vamos a llamar específico o post-crisis, post-pandemia. El gobierno ya venía con un plan de infraestructura importante de aproximadamente 2,5 billones de dólares, 2.500 millones de dólares por año, pero con un atraso importante. La relicitación, en algunos casos, de algunas obras, como el desarrollo de algunas obras nuevas, ya a fines de la administración anterior y esta ha tenido un importante atraso. Entonces, veníamos, por así decirlo, con un parón y sí se espera que sea una de las áreas más importantes de reactivación, no sé si a través de un programa especial, pero sí de dar mayor dinamismo a esta área y acelerar varios procesos que estaban atrasados. En Chile existe un Consejo de Políticas de Infraestructura, el CPI, y acaban de publicar los resultados de un sondeo, de una encuesta que hicieron en la industria. Este comité, este consejo es presidido por el expresidente Frey, que fue precisamente uno de los principales impulsores de la infraestructura y los PPP en Chile. Del resultado de este sondeo tenemos que las obras que más fueron mencionadas, sin sorpresa por supuesto, fueron hospitales, no obstante que en Chile ya están terminándose varios hospitales de dimensiones bastante grandes, pero claramente hoy día la percepción es que se requieren más. El tema de obras de riego, en Chile estamos pasando, especialmente en lo que llamamos la zona central chilena, por un déficit de agua, de lluvia enorme. En los últimos 8 años el déficit de lluvia es muy relevante. Nosotros, como algunos de ustedes conocerán, estamos acostumbrados a tener inviernos con una lluvia importante, pero sobre todo con una cantidad de nieve relevante que en la zona central permitía no solamente esquiar, que es bastante agradable y tenemos la suerte de tener muy cerca los centros de esquí, sino que reservar agua para el verano. Eso ha ido disminuyendo año a año y llevamos, como les decía, una sequía de casi 8 o 10 años en términos de agua. Después el tema de conectividad digital es otro que se mencionaron como algo importante. En Chile, por suerte en esto se ha invertido ya bastante por el sector privado, no tanto con excepciones como un tema de infraestructura, y como ustedes
probablemente también lo estarán sufriendo o beneficiándose, depende de cómo lo miren en sus respectivos países. Los colegios, la educación se está haciendo por vía remota y sin duda la conectividad que hay en muchas ciudades ha sido algo relevante en Chile para mantener los colegios y las escuelas, por lo menos que los hijos y los niños puedan estudiar. Después están los temas de trenes, que es algo que en Chile está en una nueva bonanza a través de una diferencia de proyectos. En lo personal, yo sí creo que el gobierno va a relanzar, no sé si con alguna iniciativa nueva, pero vamos a tener anuncios luego. Traté de obtener alguna primicia para este webinar, pero no lo logré porque no puedo oficialmente comentar los planes que tiene el Ministerio de Obras Públicas, con quienes pude conversar estos días, pero esencialmente el efecto que tiene en empleo es menor. En Chile el desempleo ha llegado a 2 dígitos ya. En abril tuvimos una caída del producto del 14%, por lo tanto, los esfuerzos del gobierno, como en muchos países, primero ha sido para los temas de empleo, protección de empleo, regular algo que estaba en el Código Laboral, pero que no había sido poco aplicado, como es la suspensión de la relación laboral, ciertos incentivos a los que son independientes, y por otro lado, dar liquidez a las empresas, sobre todo las más pequeñas y medianas. Como ustedes también probablemente saben, Chile venía de unos meses bastante complicados y por lo tanto con la actividad bastante afectada, especialmente en los negocios que quizá hoy día han sido más afectados, vale decir, restaurantes, hoteles, turismo, a raíz de las manifestaciones que hubieron a partir del 18 de octubre del año pasado. Entonces, infraestructura, está claro que por cada $3.000 que se invierten en infraestructura se genera un puesto de trabajo. Los ajustes presupuestarios del año 2020 ya significan una disminución de casi 200.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, esto sin duda va a tener que, a través de la inversión en infraestructura, revertirse. En Chile, por ahora, no hay duda que estas nuevas o aceleración de estas obras de infraestructura se va a hacer a través de la asociación público-privada, y para darle alguna cifra, solamente con un aumento del 10% de la inversión en el área de infraestructura, Chile puede crecer o tener un efecto en el PIB del 1.6. Ya estamos esperando un PIB negativo para este año, por lo tanto, esta área, una vez que esperamos que el ministro de Obras Públicas estuvo afectado por COVID, no fue grave, pero sí estuvo enfermo, así que está en su cuarentena y esperamos que apenas vuelva en funciones, sin duda pueda dar un impulso importante a el área de infraestructura, ya sea, y vamos a comentar después con algunos proyectos que están en desarrollo y que tienen que acelerarse, pero yo sí creo que vamos a tener algunos proyectos nuevos. Gracias, Gonzalo. Ricardo, ¿puedes hablar un poco de nuevas medidas legales en Argentina con respecto a la infraestructura? Sí, en el marco de la pandemia. Primero, un poco siguiendo la línea de Gonzalo, vale hacer un poco de historia, ¿no? Esta pandemia agarra al sector de la infraestructura argentina en una situación muy complicada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Como ustedes saben, a finales del año pasado tuvieron lugar las elecciones generales en el país y el presidente Mauricio Macri no logró renovar su mandato y ganó Alberto Fernández, presidente impulsado por el peronismo, el kirchnerismo, con Cristina Fernández como vicepresidente. Eso tuvo un efecto bastante negativo para los mercados financieros que tenían algún interés en financiar proyectos de infraestructura
privadamente. Recordemos que una de las primeras medidas del gobierno de Macri, allá por noviembre del 2016, con apoyo del peronismo en el Congreso, fue sancionar la ley de contratos de participación público-privada, un hito histórico para el sector de infraestructura en Argentina, que, como dije hace un momento, estuvo tradicionalmente ligado a los contratos administrativos de modelo francés, con algunas excepciones, sobre todo en la década del 90. La ley de PPP generó una enorme expectativa, sobre todo porque básicamente se podía recurrir por primera vez al sector privado para financiar proyectos y construir proyectos de infraestructura pública, y sobre todo porque básicamente la aproximación a los contratos PPP implicaba un cambio de paradigma en la contratación pública, ¿no? Implicaba un cambio de ir desde el Estado, autoridad concedente, autoridad contratante y con todas sus prerrogativas y poderes tradicionales asociados a los contratos administrativos, pasaba a ser prácticamente un socio, y había un esquema de distribución de riesgos quizás un poco más lógico, un poco más acorde con las tendencias más modernas. Generó muchísima expectativa. Lo que el gobierno de Macri no calculó, o quizás subestimó, fue que la Argentina ya venía en una situación económica complicada hacia el final del mandato el segundo mandato de Cristina Fernández, y lo que se esperaba que ocurriera era que los mercados, sobre todo los mercados financieros, reaccionaran favorablemente en la financiación de este tipo de proyectos, y eso realmente no ocurrió. El primer fiasco, de alguna manera, ocurrió cuando el gobierno lanzó la primera experiencia con contratos PPP, que fueron los llamados proyectos de corredores viales. Un proyecto desde el punto de vista técnico en general bastante sencillo, no tenía implicancias complejas, más allá de obviamente de puentes y alguna cuestión puntual, pero eran proyectos especialmente pensados por su escasa dificultad técnica, pero al mismo tiempo también pensados desde el punto de vista de mejorar la logística de transporte, que era también uno de los pilares del gobierno de Macri, ¿no es cierto?, haciendo mucha fuerza en lo que tenía que ver con apoyar al sector agroindustrial del país, mejorar caminos y abaratar costos de transporte. La verdad, me tocó asesorar a una empresa en ese proceso, que finalmente decidió no presentar una oferta, y se vio, dije fiasco, porque una de las primeras reacciones adversas que tuvo esto fue que las grandes empresas constructoras internacionales, multinacionales, no se presentaron en la licitación. Hubo, de las grandes, hubo apenas 2 o 3 que presentaron alguna oferta, el resto manifestó interés, pero no se presentó. Ya en ese momento había una lectura correcta, creo yo, de la habilidad que iba a tener el Estado de hacer frente a los compromisos financieros del proyecto, pero sobre todo de la habilidad de los proyectos de lograr cierre financiero. Y lo cierto es que desde que se adjudicaron esos contratos hasta el momento, ninguno de esos proyectos logró cerrar financieramente los contratos. Tan es así que en otro cambio de mano al que nos tiene acostumbrados la política argentina, trascendió hace algunas horas que el gobierno ya empezó a dar pasos para revocar, para rescindir los contratos PPP que se adjudicaron en la época del gobierno de Macri, con la intención de que Vialidad Nacional, que es la autoridad nacional que se encarga básicamente de construcción, mantenimiento y gestión de rutas nacionales, se haga cargo de los proyectos que obviamente van a pasar a ser ejecutados y financiados por el Estado de la manera tradicional. Eso creo que pone de relieve uno de los problemas crónicos que tiene nuestro país, ¿no?, que es no adoptar un modelo y profundizarlo, sino quedarse estancados con políticas y con procedimientos que no digo que sean necesariamente malos, pero que de todas maneras están desactualizados y totalmente en contramano de las tendencias mundiales.
¿Por qué hago toda esta introducción? Porque, bueno, precisamente el sector viene muy golpeado, y si bien el presidente Fernández anunció durante la campaña una serie de medidas o planes vinculados a la reactivación económica de la mano de la infraestructura, lo que ocurrió fue que al poco de asumir, esto fue en mediados de diciembre, se empezó a gestar en el mundo la pandemia de coronavirus, que impactó de lleno en Argentina en marzo, con lo cual el gobierno tuvo muy poco tiempo de reacción. Concretamente, para la industria, para el sector de infraestructura, no hay medidas de alivio concretas, sí hay medidas generales que aplican a todos los sectores, que tienen que ver básicamente con una contribución que hace el Estado para los sueldos de determinados empleados de determinado tipo de empresas. Hay contribuciones que tienen que ver con reducciones de cargas sociales, los aportes que se hacen a la seguridad social o con diferimentos de estos pagos. Eso sería, digamos, en general. También hay un sistema de créditos a tasa cero, básicamente que para justamente ayudar a las empresas a hacer frente a sus obligaciones, capital de trabajo, sueldos y demás. Pero más allá de eso, no hay incentivos o medidas específicas al sector de la infraestructura. El gobierno hace poco más de un mes anunció un plan que es básicamente la continuación de un plan que se había implementado durante el gobierno de Cristina Kirchner, que se llama Argentina ACE, que básicamente apunta, en este caso, a obras de infraestructura de pequeña escala, municipales o regionales, precisamente destinadas a reactivar la economía en todo el país, pero con proyectos que no impliquen grandes erogaciones financieras ni grandes compromisos. Y creo que, viendo un poco lo que está ocurriendo a nivel internacional, es una tendencia, ¿no es cierto? Creo que nadie discute que la infraestructura sea una de las principales salidas que tiene la crisis económica que ha generado la pandemia, pero en general quienes entienden de economía enfocan en que no es momento de enfocarse en grandes proyectos de infraestructura complejos y costosos y que requieren una estructuración legal y económica sofisticada, sino más bien en proyectos que se puedan contratar rápidamente, gestionarse simplemente, que tengan un costo bajo, justamente para poder reactivar economías, las economías de las municipalidades y regiones más vulnerables, como un motor que también genere una evolución de la economía en general. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. En Brasil también estábamos soportando los efectos de la crisis económica que empezó acá en 2014, 2015, y que impactó la infraestructura, incluso con las operaciones policiales que todos conocen, la Lava Jato, y que fue importante porque las empresas que usualmente trabajaban en los mayores proyectos fueron afectadas de su capacidad de entrega y de participar en las licitaciones fue comprometida. Entonces, acá en Brasil es posible que se divide cómo el Estado brasileño está cuidando del tema de infraestructura, porque hay un escenario que viene de antes de la pandemia, que es un escenario de acelerar los procesos de privatizaciones, de concesiones, de parcerías público-privadas, las asociaciones público-privadas, no tanto porque el Estado brasileño no tiene espacio fiscal para hacer gastos o pagos en proyectos que necesitan de mucho dinero, que pienso es, como Ricardo habló, que no es algo que en nuestra realidad sea lo más inteligente, porque los proyectos más complejos toman tiempo y energía en estructuración y también demandan mucho dinero en nuestros países, en Brasil en especial, no está en condiciones de hacer grandes inversiones públicas. El presupuesto federal está
está bastante comprometido, y no es solamente por causa de la pandemia, sino también por los efectos de la crisis que viene desde 2015-2016. Lo que ocurre es que hay un otro espacio, otra agenda que es una agenda específica de la pandemia. En Brasil hay un proyecto de ley de emergencia sobre los contratos públicos que establece que las empresas privadas pueden presentar un plan de contingencia con medidas como suspensión de las inversiones, de pagos de outorgas, incluso de cumplimiento de los niveles de servicio hasta octubre, que es un mes en que se espera que los efectos de la pandemia sean más conocidos y manejados. Y después, dentro de este plan de emergencia, se puede renegociar condiciones contractuales como plazo, CAPEX, con base en estudios técnicos que podrán probar los efectivos impactos de la pandemia en los contratos. Esto es algo importante. Este proyecto de ley de emergencia tiene la intención de preservar los contratos y no evitando, por tanto, que sean resolvidos por razones de impacto de la pandemia. Entonces hay una agenda específica de la crisis y lo que nos conduce a una otra reflexión de nuestra tercera cuestión, que es si hay un plan del gobierno con relación específica a infraestructura, específicamente a infraestructura o algunos sectores de infraestructura para que estos sectores se desarrollen más y que, por ejemplo, creen más oportunidades de trabajo o que accionen la cadena productiva para que la economía entonces sea reactivada. Y acá en Brasil hay algunos planes específicos para sectores y me gustaría mucho oír si ocurre lo mismo en sus países, empezando con Gonzalo. Sí, la verdad que como les comentaba hace un instante, un programa específico hasta ahora no lo hay, pero sí se espera que lo haya. La ventaja quizá con que corre Chile frente a esto es que ya existe, y era un poco lo que comentaba Ricardo y también comentabas tú, por un lado en Argentina, ¿no es cierto?, dado los conflictos, no existe un programa y por lo tanto como medida reactivadora tiene que hacerse eh, tanto para inversión como empleo con proyectos que sean realizables en el corto plazo y por lo tanto de un tamaño complejidad menor. En el caso brasileño tenemos los efectos de lo que fue Lavallato y el impacto en las empresas. En ese sentido, en Chile hay un plan de inversiones importantes que, como les comentaba, es de 2,5 billones de dólares anuales en licitaciones, relicitaciones, nuevos proyectos, eh, en licitaciones que ya van en la etapa, en la tercera renovación, por así decirlo, pero que a su vez no es un mero extensión o nueva licitación del plazo, sino que implica sin duda nuevas inversiones. La tercera faja en una carretera, la ampliación de otra pista en un aeropuerto, etcétera, etcétera. Ese plan está ahí. Uno puede ingresar a la página de concesiones del Ministerio de Obras Públicas y va a ver, pero si lo hace hoy día va a ver que hay licitaciones que estaban planificadas antes de todas estas crisis para el 2019 y que no se han materializado, no se han concretado por problemas en bases de licitación, por problemas en los permisos ambientales, por problemas con la Contraloría, que ha ido dilatando la materialización, y lo que yo sí espero como un elemento reactivador es que el ministerio, como decimos, se ponga las pilas, se vea dónde están los retrasos y de esa forma tenga un efecto reactivador esa
ese portafolio de nuevos proyectos que están. Por otro lado, dada la crisis hídrica que les comentaba, que se ve que este año no va a haber un cambio importante, por lo menos hasta ahora, climatológico, nuevamente Chile va a tener que construir obras relevantes, de modo tal que evitar que esa agua que estábamos tan acostumbrados a ver correr desde la montaña al mar, deje de llegar al mar en forma y se pierda, por así decirlo, y seamos capaces de retenerla para tener agua para el consumo humano, para la agricultura y para otros fines como la hidroelectricidad. Tenemos un plan importante, como les señalaba, de trenes, de trenes de cercanía, y ese otro, y eso requiere, perdón, eso por un lado, en el sentido que Chile tiene esa ventaja, tiene un marco jurídico conocido, aceptado y reconocido, que le permite, ¿no es cierto?, además recurrir al mercado financiero, no solamente internacional, sino que también local, para efectos de financiar estos proyectos. Con mayor razón ahora que las AFP chilenas, los fondos de pensiones, están autorizados a invertir en fondos de infraestructura, como ya lo han estado haciendo. Y tenemos 3 o 4 fondos de infraestructura locales que han ido adquiriendo participaciones en proyectos de infraestructura que eran de, vamos a llamar fondos de infraestructura internacionales, todos conocidos, como Brookfield, como Ontario Teachers y como otros, y han ido estos fondos de infraestructura local, donde invierten principalmente los fondos de pensiones y compañías de seguro, invirtiendo, como lo hicieron en su momento, en los años 90, en estos bonos. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Porque la infraestructura como tal no era reconocida. Y cuando lo hicieron en los años 90, lo hicieron porque la clasificación de riesgo a través de los monoline les permitía invertir en esos bonos. Posteriormente, entraron una serie de fondos de infraestructura extranjeros, especialmente canadienses, a Chile, y curiosamente las AFP, los fondos de pensiones chilenos, no participaban en esos proyectos. Hoy día lo están volviendo a hacer a través de estos fondos de inversión de infraestructura local. Ahora bien, el desafío, hay que decirlo y se relaciona en algo con lo que vamos a conversar después, es que sin duda en Chile, y algo de eso ustedes habrán visto en la televisión a partir de octubre, no es cierto, sino que un malestar importante por el hecho que hay una clase media grande, un tamaño relevante en Chile, que por distintas razones y motivadas por distintos factores que en ese momento explotaron y que nadie previó, manifestó su molestia ante el hecho que en Chile, aunque el nivel de vida y la pobreza ha disminuido, hay que pagar por muchas cosas. Hay que pagar por el uso de las carreteras, hay que pagar por el agua, hay que pagar por el uso del transporte público. Y en ese sentido, nuestra regulación y las autoridades quizás no fueron lo suficientemente previsoras y tampoco los concesionarios, y eso es algo importante, en ir de común acuerdo estableciendo ciertas modificaciones a esos contratos, de modo tal que hicieran menos gravoso para los usuarios el uso de esas infraestructuras. Y eso ha llevado a que el actual Ministerio de Obras Públicas, en mi opinión, ejerciendo una presión algo indebida, por ser suave, ha logrado sentar en la mesa y forzar ciertas renegociaciones o no aplicación de incrementos de tarifa, solamente aplicar la inflación, el IPC que llamamos nosotros, etc. Creo que ahí se nos viene un desafío importante. Creo que los concesionarios, aquí hay distintos, como ustedes bien saben, son expertos en la infraestructura, hay distintos jugadores dependiendo de la etapa en que uno está. Están los que construyen, que no necesariamente son los que operan, y generalmente en la tercera etapa ya entran los fondos estos de pensión o fondos de infraestructura que son buscando un retorno, ¿no es cierto?, un yield, y mientras tanto los que están desarrollando vuelven al desarrollo, vuelven a la construcción, a la ingeniería, etc.
Chile, para incentivar la inversión en esto, quizá algunas de estas reglas y reajustes y formas de pago no se ajustaron a tiempo, y en eso hay que tenerlo presente en el futuro, especialmente en los países que a lo mejor a consecuencia de esto se deciden a desarrollar este sistema, ¿no es cierto?, de desarrollo PPP para el desarrollo de la infraestructura. En Chile, siendo un país pobre, no había otra alternativa y ha demostrado ser exitosa. Pero hay desafíos nuevos y la gente, y esto es un fenómeno mundial, todos hemos visto estos días lo que ha pasado estos últimos días, perdón, en Estados Unidos, en Nueva York, algunas de esas escenas aparecían tomadas de octubre de Chile, que la gente se ha cansado de no ver ciertas reacciones y la forma que hace es no pagando por los servicios, y eso es peligroso. Eso en Chile no existía y hoy día existe. Partió con la implementación por Michelle Bachelet de un sistema de transporte público que fue un desastre y donde la gente se empezó a acostumbrar a no pagar porque el servicio era malo. Entonces ahí tenemos una serie de desafíos regulatorios donde sin duda alguna los inversionistas y los financistas van a tener que acostumbrarse a ciertas flexibilizaciones. Y a modo de ejemplo, Ontario Teachers, que es dueño de dos de las principales empresas sanitarias de Chile, que producen, distribuyen, recolectan y tratan agua, es Valles Bio, hoy día pidió a sus tenedores de bonos flexibilizar ciertos covenants de esos bonos por el hecho de que hay ciertas tarifas que no va a poder cobrar o que va a cobrar en parte porque la misma empresa ha dado facilidades, como mencionaba anteriormente Clever, como una de las medidas que las empresas públicas podían establecer. Aquí es una empresa privada, pero que opera un servicio público, que ha dado y va a dar facilidades de pago. Bueno, esa empresa está solicitando a los tenedores de bonos cierta flexibilidad a los covenants, de modo de no caer en incumplimiento y así cumplir con su deuda. Lo mismo va a pasar en materia eléctrica. Por lo tanto, esta pandemia y esta cierre forzado o no, depende de cómo uno lo mire, algún día vamos a ver quién más tuvo razón, si los que defendían la cuarentena total o no, ya veremos, el tiempo lo dirá, solo Dios sabe. Pero sin duda alguna requiere distintos esfuerzos y miradas en cómo se distribuye el riesgo de esto. Los que son abogados que están viendo este webinar probablemente llevan 2 meses discutiendo del tema fuerza mayor, caso fortuito, teoría de la imprevisión, porque sin duda desde el punto de vista práctico estamos por primera vez en que estas teorías que se aplican caso a caso puede que tengan una aplicación masiva. Muchas gracias, Gonzalo. Es una realidad en mi visión de incertidumbre que va más lejos de que los riesgos y que algunas veces destruye las matrices de riesgos de los contratos. Entonces hay nuevas dificultades, nuevos desafíos para nosotros abogados y para los formadores de políticas públicas. Ricardo, usted habló de esta nueva visión de su gobierno de empezar con obras pequeñas y más obras en el sentido clásico francés, pero es interesante saber si usted encuentra en algunas proposiciones o palabras de su gobierno alguna intención de hacer algo más para después, no solo tanto para la situación actual de la crisis, pero sí, sino también como nuevos caminos se va o no involucrar las empresas privadas, si la intención es ser más una estrategia keynesiana, como nosotros oímos hoy en día de muchos países. Entonces, si hay alguna referencia, algunos señales de dirección para después de la crisis como un plan en infraestructura.
Gracias, Clever. Algunos indicios hay. Lamentablemente, como dije al principio, la llegada al poder del nuevo gobierno y el desencadenamiento de la pandemia no colaboraron en permitir que el gobierno pueda desarrollar esas políticas, explicarlas. Digamos que a partir de marzo la atención del gobierno estuvo centrada casi con exclusividad en dos temas, ¿no? En dos grandes temas. Uno fue el tema de salud pública, que sigue siendo un tema de actualidad. Seguimos, por lo menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, con cuarentena bastante estricta. En algunos sectores del país se ha empezado a liberar la actividad, pero digamos en el área que concentra la mayor cantidad de población del país seguimos en cuarentena. Y el segundo gran tema, que es un condicionante a tu pregunta, tiene que ver con la deuda. Argentina está atravesando su 9º default soberano en su historia, obviamente con todo lo que ello implica, ¿no? Eso significa esencialmente que los mercados internacionales de crédito hoy están en la expectativa, están mirando cómo se desarrolla la negociación que el gobierno lleva a cabo con los acreedores privados, en primer término, sobre todo acreedores privados que tienen títulos que están regidos por ley extranjera. Y es una negociación que está, bueno, conduciéndose, creo que con cierta prudencia. El gobierno obviamente está desarrollando una política bastante agresiva en cuanto a las ofertas que hacen los acreedores, pero del otro lado tampoco hay una actitud negativa, hay una actitud, creo, bastante constructiva de querer sumar, de querer aportar y de querer acompañar, apalancando obviamente en un fuerte apoyo político que le da el Fondo Monetario Internacional, a quien también el gobierno le debe mucho dinero, sobre todo esa deuda se generó especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? que generó una entrada de fondos que estaba especialmente orientada a financiar proyectos de infraestructura y que después tuvo que ser mal direccionada para cubrir parches esencialmente generados por la fuga de capitales. En cuanto a planes concretos post-crisis, lo inmediato, lo de corto plazo, van a ser estos proyectos pequeños, municipales, regionales, que van a tender a apuntalar a economías pequeñas. Hablo de caminos vecinales, hablo de asfalto en ciudades, canales de riego, hospitales, en fin, con obras que tengan también una significación social importante. Pero sin duda hay un enorme interés de este gobierno en apalancarse y aprovechar la oportunidad que va a generar esta pandemia a nivel mundial. De toda crisis surgen oportunidades, ¿no es cierto? Y la clave está en poder aprovecharlas. Y creo que el mundo va a ofrecerle a países como Argentina, a países como Brasil, a países como Uruguay, una enorme oportunidad en el curso de la recuperación económica, ¿no? Nuestro país, Argentina, es un país eminentemente agroexportador, agroindustrial, al igual que el Uruguay. Brasil tiene también un componente industrial muchísimo más grande que Argentina, pero el agronegocio en Brasil es extremadamente fuerte, con lo cual estos países van a poder aprovecharlo. Y en esa lógica, los proyectos de infraestructura que el gobierno está mirando y probablemente impulse tienen que ver con logística orientada a las exportaciones. Estamos hablando de puertos, estamos hablando de caminos y de vías férreas. El gobierno anterior hizo un trabajo bastante serio en lo que se llamó el Plan de Desarrollo, Plan Belgrano, un plan básicamente para desarrollar las provincias del noroeste argentino, con eje en la línea férrea del ferrocarril Belgrano, que implicaba básicamente la renovación completa de una buena parte de la línea, y también el ferrocarril norpatagónico, que es el tren llamado de Vaca Muerta, que sería el tercer pilar de estas obras de infraestructura. Hemos sido testigos como por primera vez en décadas el petróleo llegaba a mínimos casi ridículos y momentos de zozobra en donde
por lo menos en Estados Unidos, el barril de petróleo pasaba a tener valor cero e incluso valor negativo. Había que pagar básicamente para tener petróleo y nadie lo compraba. No es el caso quizás de Europa, que vivía una realidad un poco diferente. Pero ¿esto qué implica? Implica básicamente un golpe muy bajo para esta tercera pata, que es el desarrollo de vaca muerta. De la mano del negocio agroexportador que mencioné recién, está el negocio vinculado a los hidrocarburos y especialmente al desarrollo del gas, el shale gas que hay en Vaca Muerta. También fue en punta de lanza del gobierno de Mauricio Macri, atrayendo inversiones muy significativas de las principales petroleras del mundo, y también en alguna medida, quizás colgándose del éxito que tuvo Vaca Muerta, también atrajo mucho interés en las licitaciones que hizo el gobierno de Macri de parcelas de exploración de petróleo en el mar argentino austral. Estos eran básicamente parte de un plan vinculado al desarrollo del sector energético, y la infraestructura social del sector energético también tenía mucha relevancia. También va a ser necesario continuar desarrollando los proyectos que tienen que ver con líneas de alta tensión para evacuar la potencia que se va a empezar a generar, y ya se está generando en las provincias del noroeste, con proyectos de energía fotovoltaica que se desarrollaron también en la época del gobierno de Mauricio Macri, y proyectos de energía eólica en la región patagónica. Estos son también sectores importantes, sobre todo en un contexto de potencial rebote económico que podría generar una mayor demanda de electricidad, como ya vivimos en la década del 2000, luego de la crisis. El rebote fue muy fuerte, y la demanda enorme de electricidad de la industria hizo que tuviéramos problemas severos de faltantes eléctricas en las ciudades. Con lo cual creo que los pilares van a pasar por ese lado. Todo lo que tiene que ver con infraestructura logística del complejo agroexportador, y lo que tiene que ver con infraestructura del sector del complejo petrolero energético, además de los pequeños proyectos de infraestructura que mencioné al principio. Muy bien, acá en Brasil, en términos de plan, Brasil ha creado algunos planes de ayuda para sectores específicos como sector energético y de transporte aéreo. El gobierno central también sigue con la intención de licitar las concesiones de carreteras, de ferrocarriles, algunos puertos, aeropuertos, esto después de la pandemia. Hay una agenda de privatizaciones, como hablé a poco, que es más compleja porque confronta los intereses corporativos, pero hay una esperanza de que camine para aumentar los ingresos extraordinarios al presupuesto federal, que hoy está soportando los efectos de la pandemia, no solo en términos nacionales, federales, sino también en términos locales, municipales, porque nuestro Estado, nuestra Unión Federal, como que garantizó o disponibilizó recursos en una situación de emergencia para los estados y municipios y las ciudades para enfrentar la pandemia. Entonces, la gran depresión de los efectos económicos está en el presupuesto federal, y por esto tal vez los intereses corporativos sean superados en favor de las privatizaciones. Es lo que muchos inversionistas están imaginando, y tenemos que ver si nuestro Congreso Nacional va a trabajar en esta dirección. Y pienso yo que después del panorama general de nuestros países, podamos pasar para la cuestión más técnico-jurídica, que es cómo está la seguridad jurídica para las inversiones de largo plazo, características de la infraestructura. Gonzalo habló un poco de la estabilidad regulatoria de Chile, pero de esta nueva presión, se puede decir, sobre las tarifas. Entonces sería importante que nos conocimos al final de nuestra conferencia, hablando un poco de cuál es la impresión
de los abogados, de los inversionistas sobre la seguridad jurídica en la pandemia, claro, pero en especial después que sabemos que los efectos de algunas medidas legales ahora van a se producir después. Entonces es importante que las personas miren o tengan una visión un poco más larga de la seguridad jurídica para sus decisiones. Entonces, Gonzalo, si puede, por favor, hablar un poco de esto. Sí, claro, gracias, Clever. Bueno, en Chile hay que decir que desde que comienza la ley de concesiones de obras públicas, se contempló un mecanismo de solución de controversia especializado. Es decir, se sustrajo del contencioso administrativo, de la justicia ordinaria, incluso arbitral, vamos a llamar general, del conocimiento de estas disputas, que tienen dos elementos, o dos momentos, mejor dicho. Uno es el momento de la desarrollo del proyecto en lo que es la construcción e ingeniería y permisiología, incluyendo, ¿no es cierto?, el tema de las expropiaciones, que no es menor. Y por otro lado, ya en régimen operativo. El sistema que contemplaba nuestro régimen legal era esencialmente una comisión conciliadora que era integrado por 3 miembros, abogados normalmente, que veía esto como en 2 etapas. Una era una comisión, conciliadora, que trataba de, después de establecer el procedimiento y de escuchar, revisar los antecedentes que cada una de las partes le entregaba, resolver o proponer una solución a las partes, y de no ser aceptada esa misma comisión se transformaba en una comisión arbitral y que tomaba una decisión. Esta comisión se integraba por miembros designados. A mí me tocó integrar, como les comentaba, 3 de estas comisiones, designados por el Ministerio de Obras Públicas, por el propio concesionario y un tercero que se elegía. Este sistema, que fue, yo diría, exitoso, fue bastante criticado porque, en el parecer de muchos, se favorecía demasiado a los concesionarios en desmedro del MOP. Las razones son múltiples y no quiero ahondar, pero sin duda, en base a mi experiencia, puedo decir que sí, que en ocasiones esto era así, pero tenía una justificación en que la información que entregaba el MOP, voy a simplificar los problemas, pero la información que entregaba el MOP, o la ingeniería que entregaba el MOP, o el estudio de suelo que entregaba el MOP, no se condecía con la realidad y por lo tanto significaba nuevas obras importantes, y estas debían ser debidamente compensadas al concesionario. También hay que decirlo, en Chile no somos inmunes, hubieron temas también que en mi opinión bordeaban el tema de corrupción. Como a veces suele suceder en Chile, somos un poquito más suaves para hacer las cosas, y lo que se estableció, quizá muy influenciado por la empresa española, era que había un diseño inicial, pero posteriormente ese diseño era totalmente rehecho, y en esa rediseño, sí, yo creo, no creo, tenemos casos, tuvimos investigaciones y sanciones por aumento de obras que no se justificaban. Hoy en día tenemos un sistema distinto, que hay una comisión técnica que es compuesta por ingenieros. A los abogados nos sacaron de ese tema, salvo un miembro, y que resuelve esto desde un punto de vista técnico. Y si no hay acuerdo, ellos también nuevamente proponen una cifra de compensación o la rechazan, y si eso no se da, probablemente esto pasa a una comisión arbitral, y esta comisión arbitral
a diferencia de la que existía anteriormente, que tanto en el procedimiento como en su discusión era como lo que nosotros llamamos árbitro arbitrador, ¿no es cierto? Ex pro bono quo, es decir, que nos resolvía en base a lo que la prueba apreciada, ¿no es cierto?, en conciencia le dijera, y aplicaba la norma, pero no estaba obligado a aplicar, vamos a decir, la ley o los principios jurídicos si es que les parecía que había algo que debía repararse o compensarse. Esto cambió y hoy día tenemos una comisión arbitral en que el procedimiento puede ser establecido libremente por las partes, no tiene que seguirse necesariamente las reglas del procedimiento ordinario, pero en la resolución ya no se falla en justicia y equidad, sino que tienen que aplicar estrictamente el derecho, y por eso que tiene la característica que se llama de árbitros mixtos, es decir, arbitrales en el procedimiento, pero en derecho en cuanto al fallo. Hoy día todavía coexisten estos dos tipos de arbitraje o comisiones, porque en Chile se incorporan eso a los contratos, y los contratos son una ley para las partes y no se pueden modificar unilateralmente. Por lo tanto, hay algunas concesiones que se siguen resolviendo mediante esta comisión que existía antes, que tenía el carácter de conciliadora en una primera etapa y en una segunda era propiamente arbitral, y aquellas que hoy día operan mediante, ¿no es cierto?, este comité técnico, que es el nuevo sistema, y que en caso de que la recomendación del comité técnico no sea aceptada por alguna de las partes, se recurre a la comisión arbitral, que ahora es integrada, ¿no es cierto? Hay una lista especial que conforma la Corte Suprema en base a un concurso, y estos son designados por sorteo, que es efectuado por el Tribunal de la Libre Competencia, y esta comisión está integrada por 3 profesionales que deben ser universitarios, al menos 2 deben ser abogados, así que aquí en la comisión arbitral sí hay una mayoría de abogados, y uno de los abogados el que preside, y los abogados provienen de las nóminas que elabora la Corte Suprema chilena, y por otro lado hay un economista, ingeniero o constructor que es designado por el Tribunal de la Libre Competencia, en la lista, y de ahí se sortean, ¿no es cierto?, los miembros que integran esta comisión arbitral. Si uno mira digamos, los resultados, sí han sido en términos monetarios favorables a los concesionarios, pero en términos absolutos eso no es tan relativo. Han habido importantes demandas, reclamos, revisiones, y que no han sido aceptadas. En su momento se discutió tener una especie de panel de expertos y seguir un sistema que obligara a los miembros de la comisión a pronunciarse por uno o por otra de las peticiones, buscando una racionalidad y no tirarse, como se dice, en exceso, con el tejo pasado, pero finalmente primó esto de tener la comisión técnica y la comisión arbitral. De esta forma, en Chile, y con esto termino, el ministerio no puede modificar unilateralmente los contratos. No obstante eso, y como les comenté, están habiendo ciertas instancias de negociación, vamos a llamar directa, en que obligan al concesionario a sentarse a la mesa, se cambian ciertas interpretaciones, como ha ocurrido estos últimos 2 meses con un tema relacionado con cómo se aplican ciertos reajustes. Y en esto hay que hacer un llamado a los concesionarios de que es importante el marco jurídico, por supuesto. Este tiene que ser claro, tiene que ser aplicado y existir un Estado de Derecho y estas comisiones arbitrales que permitan resolver las controversias, pero sin duda alguna hay un tema que todos estos contratos hoy día, como toda actividad, tiene que ser sostenible y tiene que cumplir con normas de sostenibilidad, y por lo tanto, en ocasiones, como la que estamos viendo,
Quizá hay que abrirse a ciertas flexibilizaciones, a lo mejor compensadas con mayor tiempo de la concesión u otro tipo de... Pero quedarse amarrado a la ley del contrato, creo que en estos momentos puede no ser un buen consejero, no obstante que se tenga la razón jurídica. Muy bien. Ricardo, su experiencia sobre la sensibilidad de los inversionistas también. Muy breve, Clever, estamos sobre la hora. El tema de la seguridad jurídica en Argentina ha sido quizás el tema más significativo, más recurrente y más sensible de todos en materia de inversión extranjera. Nuestro país lamentablemente nos ha puesto en la situación de tener que afrontar diferentes circunstancias donde los contratos no se respetaron, donde se respetaron a medias. En materia de infraestructura, concretamente, quizás la seguridad pase porque estamos hablando, como dije en varias oportunidades durante la charla, de contratos administrativos, contratos de obra pública que son conocidos, que están probados y que en general no se los aplica, ni se los interpreta, ni se los ejecuta de una manera inconsistente de cómo ha sido desarrollado a lo largo de la historia. Es decir, el Estado con sus prerrogativas, obviamente puede hacer y deshacer, puede revocar el contrato por oportunidad y inconveniencia, pero no estamos ante una situación arbitraria, estamos ante un marco legal que es conocido. Justamente uno de los grandes temas por los cuales a veces se genera tanto interés en materia de contratos PPP con la sanción de la ley fue precisamente que se insertaba una metodología contractual más moderna, más actualizada, y un sistema de paneles de expertos como el parecido, algunas características del que me comentaba recién Gonzalo, que esencialmente descansan en el concepto de dispute boards. Eso trae un concepto casi revolucionario en materia de contratos públicos en Argentina, porque tradicionalmente todo lo que tiene que ver con ese tipo de contratación y las disputas que se generaban a raíz de ellos iban resueltas por la justicia contencioso administrativo federal, con la burocracia que eso implica, juicios de años, y con un factor clave, que creo quizás es un detalle, pero que desde el punto de vista jurídico tiene muchísima importancia. Y es que cuando hablamos de contratos públicos y hablamos de contratos administrativos, el proyecto en sí deja de tener relevancia para que el derecho administrativo tenga relevancia. Y cuando estamos hablando de contratos de participación público-privada y donde tenemos un sistema de resolución de disputas, como por ejemplo un panel de expertos, un dispute board, estamos cambiando el foco y poniéndolo más allá en el derecho aplicable, estamos poniéndolo en el proyecto. Entonces es un cambio básicamente muy sensible que se intentó hacer, pero que por diversas circunstancias, por lo menos por ahora, no ha llegado a buen puerto. Por lo demás, yo creo que la situación que vivimos y que atravesamos a principios de la década del 2000, con la famosa crisis, la especificación y el congelamiento de tarifas de servicios públicos y demás, no lo vamos a vivir, no vamos a pasar por eso nuevamente. Las condiciones, si bien actualmente no son buenas, creo que estamos lejos de aquella situación. Obviamente va a haber otro tipo de restricciones que van a tener que ver con la capacidad de acceder al mercado único y libre de cambios para hacer frente a obligaciones con el exterior, para poder importar, para poder repatriar divisas. Y obviamente esto también tiene un peso significativo en lo que hace a seguridad jurídica, ¿no es cierto? El inversor, las cosas que mira, o las primeras cosas que mira cuando mira un país es puedo repatriar la inversión, puedo llevarme mis ganancias. Esas son las dos preguntas básicas que hace cualquier inversor. Hoy en Argentina esas dos preguntas tienen una respuesta por lo menos incierta. No quiero decir negativa porque estamos en una situación coyuntural bastante excepcional,
pero por lo menos incierta. Digamos, las restricciones del mercado de cambios existen, y hoy una empresa que quisiera repatriar una inversión o girar al exterior a su accionista sus utilidades, está sujeta no a una prohibición, pero sí a una autorización discrecional del Banco Central, que obviamente no llega. Entonces, eso claramente genera una afectación a la seguridad jurídica, y va a demorar en generarse esta nueva confianza. Insisto, la verdad que en Argentina la pandemia ha pegado en el peor momento posible, y la verdad que si el Estado, si el gobierno no se mueve de una forma rápida, consistente y contundente, con un mensaje hacia los inversores de tranquilidad y de que se van a honrar promesas, incluso que se van a incentivar a determinados sectores, van a hacer flexibilidad de determinadas políticas, va a costar mucho que por lo menos en el sector de infraestructura vuelva a la inversión privada. Va a haber un enorme protagonismo de la inversión pública y un enorme protagonismo de los contratos de obra pública tradicionales. Obviamente esto no quiere decir que no se desarrollen proyectos de infraestructura significativos, pero como mencionó Gonzalo hace un momento, en vez de ver estructuras dedicadas a la construcción y financiamiento de proyectos, vamos a ver empresas constructoras abocadas exclusivamente a la construcción y entrega del proyecto. Y finalmente, un tema que es importante también, tiene que ver con la proyección que los proyectos de infraestructura van a tener en la economía. Yo creo que va a ser central. Y el gobierno no puede darse el lujo de perder esa oportunidad única que va a dar la economía del mundo para que Argentina pueda exportar, y para poder exportar más se deban desarrollar esas obras grandes de infraestructura. En materia de seguridad jurídica, quizás para terminar, lo que agregaría es que creo que están dadas las condiciones para que, quizás no en el sector de infraestructura, pero en otros sectores, se vea un interés marcado de inversores. Hablé hace un momento del complejo agroexportador. Es un complejo que todavía tiene potencial de crecimiento enorme, sobre todo en un contexto mundial de mayor demanda que se pueda generar por una recuperación económica, sobre todo en China y en Europa. Esos son sectores que atraen interés de inversores, que obviamente están sujetos a los avatares generales del país, pero son sectores donde se pueden adquirir activos a bajo costo. También hay otros sectores que pueden correr la misma suerte y que responden quizás a criterios de demandas más elásticas o menos sensibles a los cambios de la economía. Tienen que ver con el sector de salud, un sector que claramente se va a desarrollar, creo que mucho, a partir de la pandemia, ¿no? A pesar de que es un sector que está golpeado y que va a necesitar ayuda del Estado para poder continuar desarrollándose, es un sector que donde se va a poner mucho foco, creo que en los años que vienen, no solamente desde el particular que lo contrata, sino desde las empresas, para poder desarrollar metodologías de trabajo más flexibles, ¿no? Que permitan atender distintas situaciones y demás. Hoy escuchaba a la mañana un webinar y donde hablaba una consultora norteamericana que tiene aproximadamente 1.900 empleados, y dice que desde que se desató la pandemia y todos sus empleados están en casa, han tenido los índices de licencia por enfermedad más bajos de su historia. 25 años de historia de trabajando y nunca tuvieron licencias de enfermedad más bajas, porque la gente básicamente no se expone a contagios de otras cosas. Eso va a cambiar un poco el paradigma, y en el caso de la Argentina creo que el sector de salud va a tener un desarrollo fuerte y está atrayendo interés de inversiones con independencia de la coyuntura. Muchas gracias, Ricardo. En Brasil, Brasil no es un ejemplo de seguridad jurídica. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto ataques institucionales a los contratos de infraestructura, como reducción forzada de tarifas o intervención judicial para cambiar los contratos
en fuerza. La expectativa es que después de la pandemia, soluciones negociales equilibren los contratos para mantener alguna estabilidad y reducir las dudas de los inversionistas sobre proyectos futuros. Entonces, como Ricardo habló, pienso que tenemos las condiciones puestas, en especial nosotros acá en Latinoamérica, con nuestra producción de agronegocio para jugar en una situación donde Estados Unidos y China están en un conflicto que es un conflicto que puede generar muchas oportunidades para nosotros y las inversiones correctas en infraestructura, en especial en el sector de logística, van a ayudar mucho a nuestros productores para que aprovechen la situación y entonces sean más bien posicionados en el escenario internacional del agronegocio. Entonces pienso que a pesar de todas las dificultades, de las dificultades que nosotros imponemos a nosotros en términos políticos y económicos, hay caminos y que la infraestructura será uno de estos caminos si nuestros gobiernos planearen bien y, claro, abrir las oportunidades para inversiones privadas que puedan acelerar y desarrollar nuevas estrategias, nuevos proyectos, porque el Estado solo no será capaz, puedo decir de Brasil, no será capaz de activar la economía solamente con dinero del presupuesto federal o el presupuesto de las otras unidades federativas, porque la deuda pública está en un nivel que no es más posible manejar y contraer nuevos compromisos financieros para estos proyectos. Entonces, hay una expectativa acá en nosotros de que los proyectos de infraestructura sean planeados con las empresas privadas, ayudando con dinero, con las inversiones más importantes y que nuestro Congreso Nacional siga, por ejemplo, con algunas alteraciones legales como del saneamiento básico que va a abrir nuevas oportunidades en un país con una carencia enorme en este sector. Entonces, para las palabras finales, Gonzalo, aún una vez, muchas gracias por su disponibilidad. Por favor, sus últimas palabras. Bueno, agradecerte a ti, Clever, por esta invitación que nos ayuda a conversar de estos temas. Yo no sé si vas a tener algún tema de pregunta, pero yo tengo una pregunta para ti. Con esto del Lava Jato y todo esto que aconteció en los últimos años en Brasil, y dado el tamaño que tenían las empresas de construcción, ingeniería y los proyectos que habían en Brasil, se ha visto el ingreso de empresas de ingeniería, de construcción, de EPC extranjera, alguna de nuestros países. ¿Hay oportunidades ahí o sigue siendo un área demasiado compleja? Hay oportunidades, pero hay barreras importantes para nuevos entrantes extranjeros, en especial en derecho laboral y también porque se habla de las licitaciones públicas. Algunas veces el gobierno exige que usted presente atestados, pruebas de que he hecho algunas inversiones locales o algunos trabajos en Brasil. Esto es una barrera. Claro que es más común en proyectos pequeños, en los proyectos grandes, por orientación de nuestras cortes de cuentas que juzgan los contratos, no se aceptan restricciones como restricciones documentales de que solamente si usted trabajó en Brasil puede ganar un contrato. Pero en la reglamentación laboral hay algunas restricciones y nuestro mercado es un mercado que
nosotros teníamos las grandes empresas, las 5 grandes empresas, y todas las otras trabajaban para ellas en subcontrataciones, y ahora hay un mercado en formación, un segundo nivel que está se desarrollando, pero hay una carencia de tecnología, hay una carencia de fuerza económico-financiera para que puedan, por ejemplo, tomar deudas en el mercado, accesar el mercado de capitales. Entonces, para un extranjero, el camino más sencillo es hacer una asociación con una empresa de segundo nivel o un M&A, y aprovechar su experiencia, su acervo documental, ofrecer un poco más de tecnología y de estructura económico-financiera. Porque si la intención es ingresar solo, hay algunas barreras que no son simples, son barreras que la historia del sector de construcción en Brasil creó con la intención clara de no ser tan fácil para los extranjeros. Entonces, para grandes proyectos, nosotros hoy tenemos dificultades de contratar empresas con capacidad para desarrollarlos. No es algo fácil. Entendido, pero sin duda puede haber una oportunidad ahí. Obviamente en Brasil yo creo que en ningún caso uno podría recomendar entrar solo, creo que siempre hay que tener un socio local. Sí, decimos que Brasil no es para iniciantes, entonces es mejor que usted camine junto con alguien que conozca el camino. Sí. Ricardo, por sus últimas palabras. Clever, nada, simplemente agradecerte nuevamente por la invitación. Fue un placer compartir esta charla con Gonzalo, contigo. Ojalá sea de utilidad para todos los que han participado. Como reflexión final, creo que dejaría esencialmente un optimista, ¿no? Que lo dijimos varias veces, en todas las crisis surgen oportunidades, la clave está en identificarlas y poder aprovecharlas. Creo que el Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, representan juntos un enorme potencial si nos enfocamos en la dirección correcta. A veces la política lo dificulta, ¿no es cierto? Cuando las coyunturas económicas mundiales permiten o ofrecen quizás un contexto de mayor oportunidad de crecimiento, nos encontramos con un contexto político donde no todos los países estamos alineados en la misma senda, y eso sin duda dificulta un poco la gestión de las relaciones. Pero yo creo que sería necio no aprovechar ese momento, sería necio cerrarse la puerta a ese desarrollo, y confío en que la dirigencia de nuestros países esté a la altura de las circunstancias y pueda aprovechar esas oportunidades para beneficio de todos. Muy bien, muchas gracias, amigos, fue un placer. Estoy seguro de que tenemos nuevas oportunidades en el futuro con buenas noticias, si Dios así nos permitir. Les deseo que queden bien, así como sus familias, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Claire. Saludos a todos, cuídense. Gracias. Gracias. Adiós.